Y después cuando llega este mensaje que es como, sales de todo, fue claro que ahora el lugar seguro tenía que ser yo. O sea, mi casa soy yo, es lo que yo tengo, es lo que tengo conmigo, no son las cosas que poseo, no es la ropa, no es el negocio, no es los muebles. Y empezar a soltar eso me preparó, ahorita lo tengo clarísimo, a los procesos de desapego reales, que son los que he vivido en medio del viaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde la bella ciudad de Hanoi, en Vietnam, quiero presentarle a una mujer que acabo de conocer, esos encuentros que yo creo que son encuentros de almas perfectos, porque nos encontramos en el proceso de la visa para Tailandia y me empieza a contar su historia y yo digo, wow, yo necesito que tú estés en mi podcast, porque ella es una mujer colombiana que está acá haciendo un cambio de vida total. Decidió cerrar su empresa, dejarlo todo para venirse a viajar. Diana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Mi nombre es Diana Bautista, viví en Armenia, pero nací en Pijao realmente. Soy así bien metida en la montaña y sí, tal cual acabas de decir, nos conocemos ahorita. Empecé este viaje en mayo, principios de mayo, más o menos, arranqué. Ay, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ya llevas tanto tiempo viajando. No me había dado cuenta, sí. Wow. Y bueno, por acá vamos, en Hanoi por ahora. Bueno, yo quiero que nos cuentes, Dianita, un poco de esa historia que me parece demasiado interesante, porque me decías, bueno, mira, yo tenía una empresa y llegué a un momento donde estuve en crisis, pero antes de eso tuve como unos llamados y no les hice caso, como esa voz interior que te decía, déjalo todo para irte a viajar. Cuéntame un poco de esa situación antes de estar acá. Bueno, a ver, la versión resumida un poco de esto es, yo soy abogada, pero nunca ejercí, soy abogada porque creo que fue parte de... Estamos en un hostal. Estamos en un hostal. Creo que fue parte como de las decisiones que uno toma a veces para empezar a complacer a otras personas. Creo que parte de eso tuvo que ver la decisión de estudiar Derecho, pero cuando termino mi carrera digo, bueno, no, yo realmente no me quiero dedicar al Derecho, o sea, me parece súper aburrido. Yo desde muy pequeñita siempre quise viajar, siempre me ha encantado viajar. Aprendí inglés sola, por mi cuenta, leyendo, porque decía, si yo voy a viajar por el mundo, yo tengo que aprender a hablar inglés. Y después vino la idea de crear mi negocio. Era un hostal, es un hostal, porque pues ya no me pertenece, pero todavía existe. Un hostal y un restaurante bar. Y ahí empecé como a formar un personaje alrededor de eso. Sí, yo siempre digo que uno organiza como personas o situaciones externas a su cabeza que después terminan mandándolo a uno. Entonces, jefes. Construye un montón de jefes. Creé este personaje de una Diana que era independiente, que era exitosa, que viajaba, que podía hacer lo que quisiera, que podía beber, que bueno, todo. Y nace la empresa, nace Casa Quimbaya. Duré 15 años con ella. Wow. Y fue un proceso hermosísimo, de verdad hermoso. Hice muchas cosas, pero por allá como a finales del 2018 aparece por primera vez esa voz en mi cabeza que me dice, bueno, ya, nuestro aprendizaje aquí terminó, nos movemos. Gracias. Y yo como, ¿what? ¿Nos movemos para dónde? ¿Cómo así? Sí, ya, o sea, yo lo sentí muy claro, que es como, yo digo en este momento, es la voz del alma, sí, es la voz de tu alma que te dice, nuestro punto de evolución en esta experiencia ha terminado, siguiente nivel. Y uno, no, pero si a mí me gusta acá. Estoy cómoda porque me hace sacar. No. Entonces empecé a desviar esa vocecita, a hacer otras cosas, ahorita que veníamos hablando, yo decía, yo creo que en ese punto, aunque todo pasa como debe pasar, si le hubiese hecho caso me hubiera ahorrado unos dolores de cabeza que vinieron después, pero bueno, todos son aprendizajes.
No hice caso, seguí trabajando más, se me ocurrió abrir otra cosa. Yo digo que es como cuando una pareja está mal y dicen como tengamos un hijo para que se arregle esta vaina. Pero no, termina de Así. descomponerlo. Entonces fue como, bueno, creo que ya no quiero ser empresaria. Bueno, montemos otra empresa. Todo mal. Y el cuerpo que empieza a hablar cada vez más fuerte, empezó como los procesos típicos, el burnout, la ansiedad, los ataques de pánico, hasta que tuve un colapso nervioso que me dejó sin poder moverme. ¿Qué? Un día yo me despierto y no me puedo mover. Wow. O sea, no puedo mover mi cuerpo, no puedo mover mis manos, mis ¿Qué es lo pies. primero que se pasa por tu mente cuando te pasa eso? Me voy a morir. Ay. O sea, es como, ¿qué es esto? Porque, o sea, es como... Y yo ya venía de varias alertas, mi hermana ya me había dicho como, nene, Ya la sabe. me equivoqué, entonces como que es acá. Y yo no recuerdo bien cuánto transcurre, porque la verdad pueden haber sido, no sé, 10 minutos o media hora, pero yo estoy ahí en la cama, no me duele nada, pero no me puedo mover, y empiezo como a respirar, como a calmarme, como logro, me tiro de la cama y me voy arrastrando al baño, y abro la llave de agua fría, y ahí ya vuelvo, y vuelvo todo mi cuerpo, todo, y ahí me siento y lloro, y es como ese punto de inflexión, donde uno dice, Ya. sí, ya, no. Toqué fondo. Esto no. Mira, no. se me erizaron los pelitos solo pensarlo. Esto no puede seguir así, tiene que haber otra forma de vivir la vida, porque es como que te das cuenta que estás siendo prisionera de tu propia vida. O sea, es como, no, pero ¿yo qué voy a hacer sin mi personaje? ¿Yo qué voy a hacer sin mi empresa? ¿Yo qué voy a hacer sin esto que es como de donde estoy obteniendo el sustento vital? Esa es como la sensación, y ahí hay como un momento de rendición, ¿sí? De no puedo seguir así, está bien, vamos a ver qué hay. Y ahí arranca como el proceso, ahí arranca la búsqueda. Wow, qué fuerte. Y mira que es curioso que tengamos que llegar como a esos puntos tan profundos como para reflexionar. Tú antes ya venías teniendo esas alertas, pero era como, no pasa nada, sigamos. Cuando viviste por primera vez eso y supiste que no le habías hecho caso a esa voz de tu interior, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente? Vergüenza, porque es precisamente eso. El colapso nervioso pasó el 4 de octubre del 2021. Yo en marzo del 2021 tuve una cosa que se conoce como sordera súbita. O sea, un día me quedé sorda del oído izquierdo. What? Ok. Así, tal cual. ¿Sí? Y yo dije, bueno, se me tapó el oído, y entonces fui donde el oftalmólogo, porque tenía que entrenar al otro día y me daba como pereza ir con la molestia. Tampoco era un dolor, simplemente ahí, lo cual siempre me recuerda que la vida ha sido muy linda conmigo, porque todos los procesos han sido como contundentes, pero sin dolor, pues por lo menos ahí, okay. Pero, y bueno, yo voy donde el oftalmólogo, y cuando me revisa me dice, no, pues no es cera, es... El oftalmólogo es el otorrino. Sí, de pronto iba al oftalmólogo y de paso le pedía el otorrinolaringólogo. Okay. Y entonces el otorrino me dice como el nombre que no me acuerdo, pero es como una cosa así súper rara que le da como a... Sí, tal cual. Empiezo tratamiento, todo, y una de las posibles razones, porque no se desconoce la razón, pero una de las posibles puede ser episodios de estrés agudo. Y entonces cuando él me dice eso, yo digo, ¿será? ¿Estrés? ¿Estrés? No, Yo no, ¿qué ¿qué va? tal? Y digo, no, listo, sí, entonces me voy para la casa, el man me dice, cero trabajo, cero todo, o sea, me mandó literal a meditar y a fumar vareta. Me encanta la recomendación. Sí, como que, de verdad, fue como, si usted descanse, duerma, todo, y me recupero. O sea, lo que pierdo de la audición es muy poquito, porque pues fui en los primeros 5 días después de que se presentó la situación. Si hubiese ido después, las probabilidades son altísimas como de perder el oído, pero Wow. Pues es como un campanazo así súper claro, y yo digo, sí, voy a descansar, voy a empezar a mirar cómo manejo mejor el tiempo, porque todo estaba ahí en el trabajo.
y eso me dura como 2 meses y ya después yo estoy full otra vez trabajando, metida. Wow. Bueno, Dianita, y ahora llevas 4 meses viajando, vendiste todo para venirte a este viaje. Bendito. ¿Cómo fue ese proceso de soltar todo tu estilo de vida, tu comodidad, tu seguridad para aventurarte a este viaje? Fue muy interesante. Pues a ver, cuando yo empiezo como muchos procesos que me llevan a la decisión, inicialmente todo estaba relacionado con el negocio, porque mi personaje era principalmente un personaje que tenía un negocio y que era una empresaria y que hacía esto. Entonces cuando yo tomo la decisión, después de muchas cosas, después de terapia, después de, bueno, un montón de vainas, y digo, listo, voy a vender el negocio. Dije, bueno, lo vendo y me voy a un viaje como para descansar. Relax. Para, sí, como ahí mirar qué es lo que voy a hacer después, porque pues no lo sabía, no lo sé. Ajá. Y vendo, y cuando vendo, hablo con mi hermana días después, como bueno, voy a guardar las cosas en la casa de ella y eso. Y un día me despierto y te estaba contando ahora que cuando uno empieza a tener una relación con uno, creo que lo más lindo es cuando uno empieza a escuchar su voz, la voz, de verdad. Sí, cuando uno dice como, me enloquecí, es lo primero que uno piensa, es que esto lo dije, lo pensé, esto... Lo dije en voz alta. Y a mí me empezó a pasar siempre en el Shavasana, en yoga. Okay. O sea, cuando teníamos esa relajación al final, era como si alguien se me sentara al lado y me empezara a hablar. ¿En serio? Y era como... Se volvió a erizar la piel. ¿Qué es esto? Y fue como, ok. En meditaciones, en espacios, en escritura, o sea, cuando uno de verdad empieza a pasar tiempo con uno, o sea, el cuerpo está ahí, el alma está ahí esperando que uno le ponga cuidado para pegarse de algo y arrancar Ajá. por ahí, a cortar la tela. Entonces, empezaba a escuchar y fue como, ¿será que yo sí me quiero ir o no me quiero ir? Y empezaba como, sí, nos vamos. Y ese día, 3 de la mañana, yo me despierto riéndome. O sea, no me acuerdo qué estaba soñando, pero yo me estoy riendo. Y el pensamiento así inmediato es, ¿dejar qué? O sea, no vamos a dejar nada. Como, tú de verdad quieres poner tu energía en una caja, en un storage. O sea, ¿por qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar? ¿Ropa? ¿Libros? ¿Zapatos? Porque de pronto no puedes comprar más. O porque yo decía como, pero es que no, pues, no es que me voy a ir del todo. Y la voz me respondía, ¿y qué? Y yo sí, si vuelvo acá en 3 meses, ¿y qué? Pues vuelve y compra. ¿Y qué? Y era como, ¿y qué? ¿No? Empacamos maleta y todo lo demás lo vendes, lo regalas, lo donas, lo que quieras, pero no vas a dejar una sola cosa. Wow. Y bueno, así fue. A la semana se vendió todo. Yo puse fotos en mi Instagram de todas las cosas de la casa, los muebles, la vajilla, las cosas de decoración, toda mi ropa en un café de Armenia. Hicimos un bazar. Vendí la ropa, los zapatos, los accesorios, las gafas, todo. Hasta todo, las moñas, ¿verdad? todo se vendió. Y cogí la maleta y arranqué muerta del susto. Wow. Ese susto me alcanzó a durar casi 1 mes y medio, que era desesperante. O sea, que yo me despertaba en medio de la noche y yo era, ¿qué estoy haciendo? Y por dentro como, vamos, sigue. Porque es que es un cambio tremendo, pero ven, espera. Yo creo que uno tener que, o sea, eso que te decía tu voz de, pues, ¿para qué vas a tener eso aquí guardado? Es demasiado valioso porque nosotros realmente nos atamos tanto a las cosas materiales, les damos como tanto valor, que finalmente ese respaldo y esa zonita de confort se termina convirtiendo en una atadura, en una ancla, porque es como que pues tengo mis cosas, tengo mi vida, tengo que volver, pero ¿y qué si la vida te tiene un mejor plan por acá? Pues ya Siempre. llevas tanto que llevas 4 meses viajando y no has necesitado nada de las cosas, yo creo que hasta Sí, te lo olvidas, sacaron. cada vez ya tiene una maleta más chiquita desde cuando empezó, pero es como que te liberas mentalmente también de pensar de que tienes esas cosas, o sea, detrás de que lo único que llevas en ti es lo que estás cargando en tu espalda y mentalmente también es lo único que necesitas, no tienes el recuerdo de que hay algo más esperándote en casa. Tal cual. Y el proceso de la maleta es bien especial porque yo recuerdo que como 1 mes antes de arrancar el viaje, yo hice un reel y lo publiqué en mi cuenta de Instagram
en la que hablaba de el lugar seguro. Y yo decía, durante muchos años, mi negocio fue mi lugar seguro. Sí, ahí estaba parte importante de mi valor, y pues yo allá estaba tranquila, feliz, segura, tenía comida, tenía dormida, tenía de todo. Y en el 2022 empecé a trasladar ese lugar seguro a mi casa, a mi espacio. Yo nunca había tenido un espacio decorado, había pintado, había puesto cuadros, nada. Todo estaba muy enfocado en el negocio, vivía en otra parte como por no vivir en el mismo negocio. Y en el 2022 empecé a pasar más tiempo en mi casa, decorar, acomodar, comprar cositas, armé un altar. Y después cuando llega este mensaje que es como, sales de todo, fue claro que ahora el lugar seguro tenía que ser yo. O sea, mi casa soy yo. Es lo que yo tengo, es lo que tengo conmigo, no son las cosas que poseo, no es la ropa, no es el negocio, no es los muebles. Y empezar a soltar eso me preparó, ahorita lo tengo clarísimo, a los procesos de desapego reales, que son los que he vivido en medio del viaje. Porque yo en ese momento pensé que eso era lo difícil. Claro, cuando estaba sacando la ropa, poniéndole precios, como empezando a darle un valor a todo lo que tenía en la casa. ¿Y esa mesa cuánto vale? ¿Y ese juego? Ese fue un proceso complejo. Pero cuando ya estoy en medio del viaje y me doy cuenta que el desapego no tiene tanto que ver con las cosas materiales, aunque como es adentro es afuera, y eso es súper claro. O sea, esta mañana que estaba dando una clase decía, las cosas superficiales que llamamos sí lo son porque están en la superficie, pero siempre vienen de un proceso interno. O sea, uno no se cambia el pelo, se lo corta, porque de la nada se me ocurrió. No, todo eso atiende como un proceso que hay ahí. Y en medio del viaje fue como, bueno, y ahora nos vamos a desapegar del resultado. Ahora nos vamos a desapegar de las expectativas. Ahora nos vamos a desapegar o sea, tienes que soltar todo, porque es la forma en la que tienes las manos libres y abiertas para que el universo ponga ahí todas las cosas tan increíbles, porque siempre, siempre, siempre el universo tiene más que darnos que nosotros siquiera alcanzar a imaginar. O sea, uno piensa que la vida que uno se crea y que la vida que uno controla, la falsa sensación de control, es todo. Y el universo está ya como, piensas tan poquito. Qué mente tan chiquitica. Exacto, uno no lo alcanza, entonces es como, suelte, desaprenda, libérese de eso. Le dolió, suéltelo. Le gustó, suéltelo. Le pareció muy terrible el sitio donde llegó, igual vamos a seguir. Le pareció muy bonito, igual vamos a seguir. Qué impresión. Y ahora que estás viajando, vas sin rumbo, o sea, tú realmente no tienes un plan, sino que estás fluyendo muchísimo en tu viaje. Es como, bueno, hoy quiero irme para tal parte. De hecho, nos conocimos y es como, no, yo me voy para otra parte. Y yo, no, pero es que hay que grabar este podcast antes de que te vayas. Esto hay que grabarlo. Pero vas fluyendo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque imagino que si tú antes eras empresaria, eras abogada, probablemente tendrías a ser más controladora, a organizar, como a pensar, a planear. Y ahora es como fluir. Ese ha sido el reto, porque sí era súper controladora y súper... Pero es que me he dado cuenta de eso, que el control es una falsa idea de control, porque realmente cuando uno se pone a pensar, ¿qué controla uno? Nada, absolutamente nada. O sea, yo no puedo comerme algo y pedirle a mi cuerpo que no lo digiera y controlar. No puedo, nada. Uno anda por ahí pensando, no. Entonces me doy cuenta y me voy dando cuenta sobre la marcha que todas las cosas que estoy viviendo, todas las situaciones a las que he llegado, son necesarias más que para aprender, para desaprender, para poder botar toda la cosa que ha constituido como el día a día de mi vida, que igual me llevó a un colapso nervioso. Es como no necesitas, entonces siento que es como cuando yo empiezo a organizar ese cajón oscuro y empieza, esto no necesitas, tranqui. Y sí, es como, bueno, me he dado cuenta que esa voz no me habla con mucho tiempo de anticipación. De hecho, estaba en Bali y yo en Bali estaba súper cómoda y yo dije, yo me voy a quedar acá 6 meses. Ajá. Pero cada 2 meses hay que salir, porque tienes que salir del país. Entonces yo dije, me voy a Vietnam, 1 o 2 semanitas de paseo y vuelvo a Bali otros 2 meses y después me voy a Tailandia y vuelvo a Bali otros 2 meses y yo empecé a organizar, porque uno, Dios mío, inmediatamente empieza a querer ya como... Uno haciendo planes. Sí.
Y 2 días antes de salir, estaba ya buscando un apartamento en Bali para los siguientes 2 meses. Y estaba ahí como al lado de la piscina, en una meditación y después como ahí. Y fue otra vez como, tal vez no vamos a volver acá. Y tú, no, ¿por Y yo como, pero, venga, pero no seas así. Déjame en paz. No, yo creo que vamos a seguir, vamos a ir a otros lados, hay que hacer otras cosas. Tal vez lo que necesitábamos hacer en Bali, ya lo hicimos. Y tú, bueno. Y pues yo estoy aprendiendo a hacerle caso, porque ahorita si empiezo a mirar hacia atrás, puedo identificar muy claro las veces que me habló y no hice caso, y digo, vuelvo y digo, todo es como debe ser, pero yo sí quiero hacer caso ahora. Ok, qué bonito esa conexión, la verdad. Yo sí creo mucho en la intuición y muchas veces cuando yo no le echo caso es como, verga, eso era mi intuición hablándome, qué interesante, pero nunca he sentido como esa vocecita. Me parecería muy chévere poderse conectar. Tú me contabas que ahora estás como en esos procesos astrales, de yoga, meditación. ¿Tú lo hacías antes de empezar este viaje? ¿Cómo llegaste a eso? Yo llegué a la meditación, a la astrología realmente, yo creo que fue como las primeras cosas. Bueno, yo tengo un background un poco loco. Mis papás eran gnósticos cuando yo estaba chiquita. El gnosticismo es como una especie de religión, pongámoslo así, que estudia como cosas metafísicas y de meditación. Entonces yo estando muy chiquita, unos 7, 8 años, mi papá me enseñaba mantras y me enseñaba a meditar y como a desdoblarme en cuerpo astral, cosas así, wow. Muy chiquita, pero pues eso pues por allá como que quedó. En la adolescencia fui evangélica, muy evangélica. Wow. Como de los 12 a los 17 y ya después dije, bueno, me voy a entregar al mundo de sus placeres, sí. Esto por acá no fue y nada, y me dedico a vivir y ya. Cuando a raíz de lo que pasó con el negocio y como de este proceso que inicialmente era para estar bien con relación al negocio y uno se da cuenta que uno es un conjunto de todo, o sea, tú no puedes querer, tú puedes que llegues a estos procesos de sanación por una separación, por un negocio, por algo en la familia, pero una vez tú empiezas a trabajar en ti, eso es un todo. Eso no es como, pues estoy sanando esta partecita y ya, y lo otro lo voy a dejar, no. Sanas integralmente. Exactamente. Entonces yo me agarré mucho de la terapia y me empezó a llamar mucho la atención la astrología como un hobby en ese momento, como, ay, mira, yo siento que la astrología es como un lenguaje distinto y yo siento que la entiendo. ¿Sí? Yo siento que es como si pequeño hubiese vivido en otro país y hubiese regresado allá y de repente el idioma se me hace súper fácil de entender así. Entonces me empezó a llamar mucho la atención y me sacaba en ese momento de todo lo que estaba pasando con el negocio. Entonces yo podía pasar horas estudiando astrología, mirando cosas y como que ay, tan chévere. Ahí es donde uno sabe cuáles son las cosas que le apasionan, ¿no? Porque puedes pasar horas haciendo. Impresionantemente. ¿Nunca te pasó con el derecho? Con el derecho sí, me gustaba mucho estudiarlo. La teoría del derecho parecía interesante, pero ya practicarlo, no, la práctica del derecho ya es too much. Entonces dije como no. Y empecé como, bueno, uno en medio de la terapia, mirando la astrología, la astróloga que sigo y con la que estudio habla mucho de astrología para procesos de realización interna, una astrología más transpersonal. Entonces habla mucho de la meditación y ella hablaba mucho del yoga. Yo en ese momento estaba haciendo ejercicio así full, pero como este tipo de ejercicio que es como para liberar todo, así que es como bravo. Estos chicos de 54D, no sé si los tienes presente, hacen como una especie de insanity. Pero entonces como que sentía que faltaba algo que conectara, como el cuerpo y eso, y la astróloga hablaba mucho de yoga y yo dije, bueno, vamos a intentar a ver cómo es que es esto. Y empecé a hacer yoga. Y básicamente el proceso es empezar a pasar tiempo con uno. Mediante la herramienta que uno escoja, puede ser caminar, puede ser hacer yoga, puede ser meditación, puede ser escritura, pero pasar tiempo con uno, escuchándose, atendiéndose, queriéndose. Ayer dejé un capítulo de mi podcast en el que hablaba que es como, porque tuve una conversación con una chica con la que estaba en sesión, y ella me decía, pues obvio no tiene una relación con uno, pues es que uno vive con uno.
No. Y entonces yo le ponía el siguiente ejemplo. Yo le decía, bueno, imagina que tú vives con un compañero de apartamento, pero nunca se ven, nunca hablan, nunca nada. O sea, comparten una casa y de pronto se encuentran la entrada o la salida para poner la plata para las cosas, pero nunca hablan porque están muy ocupados. ¿Qué relación hay ahí? No hay una relación. Pero ahora piensa que empiezas a salir con alguien y uno está así todo feliz, todo emocionado. ¿Cómo se construye esa relación? Invirtiendo tiempo, invirtiendo energía y muchas veces dinero, invitando a salir, escuchando a la otra persona, conociendo. Ese proceso yo lo empecé a vivir conmigo. Vamos a salir, vamos a ir a comer, En ese momento yo estaba saliendo con un chico, de hecho, y él estaba muy ocupado algunas veces y yo estaba así como súper emocionada y yo decía, bueno, no, pues está ocupado, ¿qué quieres hacer con él? No, pues tal cosa, pues voy a hacerlo conmigo. O sea, yo empecé como que todo lo que yo quería en su momento decirle a él que hiciéramos, me lo decía a mí. Y hacer muchos planes conmigo y hacer muchas cosas conmigo. Y ahí en ese proceso fue que salió esa voz. Fue que empecé como o sea, fue de dedicarle tiempo, de pasar tiempo, de escuchar, de sentarme, de no estar en el teléfono o viendo televisión, o porque siempre queremos llenar el espacio. Ay, es domingo por la tarde, a ver quién está por ahí. Y no es que compartir esté mal, por supuesto que no, o hacer cosas, pero ¿cuánto tiempo pasas contigo? Esa siempre fue mi pregunta, ¿cuánto tiempo pasas contigo? ¿Cuánto tiempo esta semana has pasado contigo? Porque uno trabaja, corre, uno sabe estar para los amigos, para la pareja, para la familia, para uno. Después, de último. Meditar, no es que yo no tengo tiempo para meditar. Sí. Y ahí es que sale esa voz, que es la intuición, sí, por supuesto, y que cuando uno no ha sacado el tiempo para atenderla, uno la puede confundir mucho con el miedo. Entonces también es como que le da miedo. Ahí hablándole en la cabeza. Entonces hay que aprender a escucharla para poder identificar quién te habla. Qué bonito. Y entonces ahora, ¿qué se viene para ti? Que entonces ya no tenemos casa, no tenemos nada ya, cada vez tenemos menos ropa en la maleta, cada vez estás pequeña. Viajando, estás muy conectada con este tema astral, eres también instructora, o sea, ya cambiaste de carrera y de profesión. Estoy cambiando de vida completamente. Completamente. ¿Y cómo te sientes? Feliz, asustada, pero ya es un susto, o sea, el miedo al principio del viaje, al miedo de ahora ha cambiado, pero infinidad de veces. Algo lindo del viaje y de poder darme la oportunidad y que el universo me dé la oportunidad de vivir esta transformación viajando, es que uno cuando está viajando tiene que confiar. Ajá. Si no, pues uno no sale de la casa, porque ¿para qué? Sí, uno tiene que confiar. Ajá. Tiene que confiar en el taxista, tiene que confiar en las personas que conoce, entonces eso también le va ayudando a uno. Sé que no soy ni poquito la persona que era el año pasado, de hecho esta mañana lo decía en la clase, decía como si a mí alguien me hubiera dicho hace un año que yo iba a estar sentada en un hostal en Vietnam hablando de astrología, en este momento yo ¿Qué? me hubiera reído en la cara. Ajá. Y de ahí aprendí que si los sueños que uno tiene son lo ridículamente locos como para que alguien se te ría en la cara o tú te rías en la cara, vas bien. Por ahí es. Okay. Por ahí es. Porque no sé qué va a pasar. De tanto en tanto me despierta el susto y cuando volvemos a la realidad. Ajá. Y cuando se acaba el cuento de cuando vamos a buscar trabajo, y es como, entonces con mucho amor y con mucho cariño le digo a mi cabeza, mi amor, esta es la realidad ahora, acostúmbrate. Ajá. Esta es tu realidad. Esta es tu realidad, ¿no? Esto no es un viaje, no son unas vacaciones, esta es mi nueva realidad. Ajá. Porque finalmente es hoy, lo que importa es hoy. Yo creo que una pregunta que muchas personas se hacen en este momento, ¿cómo haces para financiarte todo el viaje? O sea, bendice todo, tienes unos ahorros, pero esa incertidumbre, bueno, en el momento que se acaben los ahorros, ¿qué puede pasar de ahí en adelante? ¿O sigues fluyendo con eso? Yo que me he dado cuenta en el poquito tiempo pues poquito, mucho siempre es muy relativo, a mí me parece poquito. 4 meses. Que todos tenemos unos dones,
en nuestro interior, que son como unos tesoros que están ahí guardados, que solo hasta que nos atrevemos a conocernos, empezamos a descubrir. Podemos tener indicios, podemos tener ideas, a veces tenemos la suerte de conectar esos dones con nuestra profesión, a veces tenemos la suerte de poner esos dones desde antes al servicio, pero muchas veces, y la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces eso que nos gustaba de niños lo apagamos porque eso no va a dar plata, porque de eso no se puede vivir, y nos metemos, empezamos a comprar un montón de ideas y de cosas que finalmente terminan limitando nuestra experiencia de vida. Entonces, claro, hay una parte que es, pues, tengo un dinero, pero pues no va a ser, pero la, digamos, la instrucción al respecto es la misma. Confía, confía. Y me han pasado cosas que, pues nada, me podría quedar mucho hablando, que me muestran claramente, o sea, encontrar, por ejemplo, en Bali encontré un sitio en donde estuve un mes completo, absolutamente espectacular, por un precio ridículo, de verdad ridículo, que cuando me preguntan como, venga, ¿cuánto te gasto yo? Yo no sé ni siquiera cómo decir eso, porque es como, ¿what? Pero esas cosas pasan cuando uno se entrega y confía del todo. Saqué un curso, vendí el curso y yo, Dios mío, me han empezado a escribir personas, he empezado a hacer terapias, o sea, voy ahí como entre el proceso de descubrirme y también empezar a mostrar lo que estoy haciendo, porque pues de eso se trata. Y mientras uno va fluyendo y mientras uno se mete como en este flujo de encuentro lo que soy, lo comparto y el universo me sostiene, no va a faltar nada. Nunca va a faltar nada. Nunca va a faltar nada. Qué bonito. Y ese es un ejercicio muy interesante de soltarte también al universo. Es de soltar en la ti expectativa. confío. Yo confío si tengo tanto en la cuenta. No, eso no funciona así. Y si no tengo, entonces ya dejo de confiar. Confíe, suéltese. Es blanco o negro. ¿Confía o no confía? Suéltese. Pero suéltese. Y cuando mi cabeza empieza un poquito, es como, ¿qué hubo? Sí, no, todo bien. No me preocupes, vamos bien. Me encanta, Dianita, esa experiencia de vida que estás teniendo y creo que es muy inspiradora porque ahora que yo empecé a viajar sola, muchas personas me han dicho como, hey, me da miedo, me gustaría hacer lo mismo, pero dejar todo y que encontrar personas como tú que son la evidencia de, o sea, dejé absolutamente todo. Yo en mi casa pues tengo mi familia, yo sí tengo mis cosas allá guardadas en un closet. Entonces, llegar a ese nivel y ese nivel de conexión contigo es supremamente inspirador porque finalmente de eso se trata la vida y creo que esos son los llamados que nos hace nuestro inconsciente de, venga, si usted lo necesita. Y yo te contaba, yo antes de renunciar a todo lo que tenía esa vocecita en mi interior que me decía, Lixi, no, vete a viajar, deja esto y uno comprando ese personaje de no, pero es que cómo lo voy a dejar todo, pero es que no sé qué, y te aferras tanto hasta que ya te dan una cachetada en la cara y le dice, bueno, mi madre, o se va o se va. Entonces creo que el poder escuchar esa voz es demasiado, demasiado bonito, porque finalmente si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? O sea, el tiempo finalmente se va. Tal cual. Dianita, ¿tú qué le dirías a alguien que en este momento tiene ese miedo que tú tenías de decir, bueno, vendo todo y me voy, pero el miedo no lo deja tomar acción? Yo le preguntaría en qué grado está su relación consigo mismo, porque eso es lo que define todo. ¿Sí? Nosotros tenemos lamparazos de hacer algo y que uno lo pueda hacer y salir adelante o morirse del miedo que sea tan paralizador y se quede ahí, va a depender del grado de confianza que uno se tenga. Y ese grado de confianza solo se desarrolla a través de ejecutar una relación con uno. O sea, si tú y yo nos acabamos de conocer y probablemente si pasa algo que requiera que tú confíes en mí, pues lo vas a pensar porque me acabas de conocer. Pero si ya empezamos a relacionarnos y nos enfrentamos a una situación retante, como puede ser venderlo todo para irse, como puede ser que te ofrezcan un trabajo en otro lado y te vayas, como puede ser
vivir la experiencia de la maternidad, como puede ser, o sea, tantas cosas que pueden ser retantes y que uno está ahí como, ¿qué hago? Es ¿qué tanto confías en esa persona para hacer esa experiencia? Y esa persona en este caso eres tú. ¿Qué tanto confías en ti? Si la respuesta es sí, full, con toda, hágale. Si la respuesta es no sé, entonces empieza a trabajar esa relación contigo. Que para trabajar contigo no necesitas nada, no necesitas estar en otro país. Y a veces cuando hablo de esto, claro, las personas dicen como, pues usted ya está por allá en el otro lado. Pero esto fue una relación que empezó en mi apartamento, esto fue una relación que empezó en mi baño ese día cuando recuperé la movilidad y empecé a llorar y dije como, acá estoy. Y yo me tocaba todo el cuerpo, me tocaba las piernas, me tocaba las manos y yo era como, no me morí. Y ahí fue como que me abracé y dije, acá estoy. Y hoy estoy acá y todos los días digo, acá estoy aquí, estoy para mí, estamos bien, estamos a salvo, vamos. Qué bonito, me encanta ese resumen. Si tú quieres arriesgarte, necesitas confiar en ti, crear una relación contigo. Crear una relación contigo. Para poder perseguir esos sueños de tu corazón, para poder lanzarte lo que quieras. Hermoso. Sí, porque todo tiene sus retos. Arrancar un negocio, por ejemplo. Ay, Dios mío. Tener un equipo, clientes. Y esa inversión en uno vale toda la pena de la vida. Toda. Claro. Súper recomendada la experiencia. Creo que muchas veces pasamos toda la vida y ni siquiera sabemos quiénes somos. Hace poquito estaba en una de mis sesiones de coaching y una nena me decía, es que no sé quién soy. Y le decía, y yo le empecé a hacer preguntas. Le dije, tú sí sabes quién eres, lo que pasa es que te olvidaste de conectarte con eso o crees que tienes que ser X, Y, Z porque eso es lo que nos han dicho en la sociedad y perdiste esa conexión, pero sí sabemos quiénes somos, solo que podemos perder como ese camino o ese entendimiento, esa claridad por la contaminación del medio, de las personas, de la familia, de todo. Por dejar de escucharnos, porque también puede que lo que somos está cambiando, como me está pasando a mí. Que a veces yo digo, ya no me gusta esto, mira, ya no me quiero poner tal cosa, ya no quiero toda esta ropa, ya no quiero todo esto, y asusta, porque entonces uno se siente como, pero ahí viene lo mismo, entonces uno se coge la manito y dice, vamos a cambiar, pero acá estoy, o sea, Diana sigue siendo Diana, puede que Diana ya no se vista de la misma forma, puede que Diana ya no coma las mismas cosas, pero Diana sigue siendo Diana, acá estamos, vamos. Excelente. Me encanta, Dianita. Bueno, ¿cómo te encuentran en el podcast? De todas maneras, lo voy a poner aquí en la descripción de ese podcast. ¿Cómo te encuentran en Instagram? En Instagram me aparezco como La Bautista, que es mi apellido, La Bautista Viajes. Y el podcast se llama Al Centro y Pa' Dentro. Me encanta ese nombre, me encanta. Está en Spotify y está en Apple Podcast. Súper. Bueno, igual aquí se lo voy a dejar en la descripción. De pronto nos encontramos en India, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Sí, que nos terminemos de reencontrar por acá, porque ningún encuentro es accidental. Ay, mira, qué casualidad que nos encontramos allá. No, yo ya tengo más claro eso. Sí, que sabe todo qué, pasa por algo. Bueno. Y ella me vio y dijo, ella es colombiana. Yo no sé por qué. Yo es que tengo cara de colombiana. Sí, pero sí. Es como que hay un magnetismo entre, yo estaba la acá, misma estaba raza. bajando la maleta y te vi sentada acá. ¿Sí? Por la mañana, antes de que nos viéramos el dicho. Me llamaste la atención y yo ya debe ser colombiana. Cuando te vi allá en la embajada, yo ya le voy a preguntar. Entonces, eso nunca es de gratis. Sí. Qué bueno. No, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, que te vaya súper bien en Muchas ese gracias viaje. Y nos podemos quedar comenzando un montón, pero esa mujer ya se nos va para otro lado, entonces vayan y síganla para allá y nos encontramos en otro destino. Muchas gracias a todos, los espero por ahí en mis redes. Bueno, y gracias a ustedes por escuchar este podcast. Recuerden suscribirse y compartir este podcast si te gustó. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.